Antes de que empezara el siglo XX, el mundo de la medicina era como un dibujo con muchos colores diferentes. Era un lugar donde la ciencia empezaba a crecer con fuerza, pero donde todavía se le daba muchísimo valor al arte de curar. La intuición, o sea, ese sentimiento de saber qué hacer, era súper importante para los doctores y curanderos. Ellos confiaban en lo que se había aprendido por muchísimos años. Los remedios caseros, esos que se hacían con plantas y cosas de la naturaleza, se usaban un montón. Con esta forma de pensar, se veía al paciente como una persona completa, no solo una enfermedad. Se entendía que para estar sano, la mente, el cuerpo y el alma tenían que estar en equilibrio. Había muchas ideas diferentes sobre cómo curar, y todas ofrecían caminos para sentirse bien. Esa época era diferente porque el trato en la salud era mucho más personal. Los médicos y los que curaban conocían muy bien a la gente que atendían y a sus familias. Sabían cómo vivían, dónde vivían. Curar no era solo dar una pastilla y ya está. También era dar consejos, decirte qué comer y preparar remedios con hierbitas. Lo más importante era ayudar al cuerpo a que se curara por sí mismo, con sus propias fuerzas. Este sistema, claro, no era perfecto, pero te daba un montón de opciones. Se sabía que no a todos les funcionaba lo mismo. El panorama estaba lleno de prácticas distintas, desde la homeopatía hasta la naturopatía. Y también aparecían las técnicas más modernas. Pero, ojito, este mundo tan variado de la medicina estaba a punto de dar un giro enorme, un cambio gigante. Había gente con mucho poder que empezó a ver la medicina no solo como una forma de sanar, sino como un posible negociazo. Un negocio que se podía organizar para que todo fuera igualito, y lo más importante, para ganar un montón de plata. Ese trato personal y todas esas formas diferentes de curar, algunos los veían como un estorbo, como algo que no dejaba tener un sistema más controlado, más uniforme y al final que diera más ganancias. Ya se estaban plantando las semillitas de este cambio, preparando el terreno para una revolución que transformaría la salud para muchísimas generaciones. Y este cambio que se venía no fue de casualidad, ¿eh? Fue algo bien planeado, organizado por personas con muchísimos recursos y una idea muy clara en la cabeza. Ellos vieron la oportunidad de controlar totalmente cómo se enseñaba la medicina, cómo se practicaba y hasta cómo la gente pensaba sobre ella. Las formas antiguas de curar, esas que le daban tanta importancia a la naturaleza y a cómo era cada persona, iban a ser empujadas a un lado. Un nuevo sistema, enfocado en las pastillas de farmacia y en usar mucha tecnología, ya estaba esperando su turno para entrar en escena. El mundo, sin darse cuenta, estaba en una encrucijada, en un punto donde la forma de cuidar la salud iba a cambiar para siempre, llevándonos directito al sistema que tenemos hoy en día. John D. Rockefeller, un nombre que todos relacionan con una riqueza inmensa y poder industrial, fue una figura clave en esta transformación. Después de hacer una fortuna dominando la industria petrolera con Standard Oil, puso su mirada estratégica en un nuevo territorio, la medicina. Pero ojo, esto no fue porque de pronto le preocupara la salud pública. Rockefeller, que era un empresario muy astuto, vio el enorme potencial de las farmacéuticas. Se dio cuenta de que muchos medicamentos modernos, como los antibióticos, los analgésicos y hasta las vacunas, podían fabricarse a partir del petróleo, un recurso que él controlaba casi por completo. Este descubrimiento lo cambió todo. A comienzos del siglo XX, Rockefeller empezó a invertir sus enormes recursos para moldear el campo de la medicina. Su idea era industrializar la medicina, tal como había industrializado el petróleo. Eso significaba estandarizar, centralizar y enfocarse en productos que pudieran patentarse y venderse. El arte de la medicina, que antes mezclaba ciencia, intuición y remedios tradicionales, iba a transformarse en algo mucho más rígido y enfocado en lo químico. Y su influencia no iba a ser sutil, iba a ser fundamental, cambiando la educación de los médicos y el rumbo de la investigación médica durante décadas. El interés de Rockefeller no era solo académico, era una jugada de negocios muy pensada. Si lograba influir en el sistema médico, podía crear un mercado enorme para productos hechos a partir de su negocio principal, el petróleo. Ese cambio de oro negro a salud humana fue una jugada maestra para expandir su imperio a un campo totalmente nuevo, y quizás incluso más rentable. Las acciones filantrópicas que vinieron después, como la creación de institutos de investigación médica,
estaban bien pensadas para guiar la medicina hacia el modelo que él prefería, uno muy dependiente de los medicamentos farmacéuticos. El impacto de este cambio no se puede exagerar. Fue la base de un sistema médico que, con el tiempo, empezó a priorizar los tratamientos químicos y patentables. Los métodos de curación tradicionales y naturales, que no se podían controlar ni monetizar tan fácilmente, fueron dejados de lado poco a poco. El poder financiero de Rockefeller, junto a su visión industrial, puso en marcha una cadena de eventos que cambió de raíz la manera en que entendemos la enfermedad y la salud. Nos alejamos de la naturaleza y nos acercamos cada vez más al laboratorio y la farmacia. Un instrumento clave en la estrategia de Rockefeller para transformar la medicina estadounidense fue el Informe Flexner, publicado en 1910. Abraham Flexner, un educador, fue contratado por la Fundación Carnegie, una organización con fuertes lazos a los intereses de Rockefeller, para revisar la educación médica en Norteamérica. Aunque parecía ser una revisión objetiva, el informe fue en realidad una herramienta poderosa para imponer una visión muy específica de la formación médica. Defendía un modelo basado exclusivamente en la investigación científica y de laboratorio, y en un enfoque farmacéutico para tratar enfermedades, muy relacionado con el sistema universitario alemán. Este modelo favorecía de forma natural a las instituciones que podían pagar laboratorios caros y programas de investigación. Las consecuencias del informe Flexner fueron rápidas y duras para muchas escuelas de medicina ya existentes. Sus recomendaciones llevaron al cierre de una gran cantidad de instituciones, especialmente aquellas que enseñaban enfoques alternativos o holísticos. Escuelas enfocadas en homeopatía, naturopatía, medicina ecléctica y otras formas de sanación tradicional no pudieron cumplir con los nuevos criterios estrictos para ser acreditadas o recibir fondos. Como resultado, la diversidad del pensamiento y la práctica médica en Estados Unidos se redujo drásticamente. Solo las escuelas que se alineaban con el modelo químico, farmacéutico y universitario recibieron el respaldo y, lo más importante, el apoyo financiero necesario para sobrevivir y crecer. Esta reestructuración de la educación médica tuvo consecuencias profundas. Creó un cuello de botella, asegurando que las nuevas generaciones de médicos se formarían casi exclusivamente bajo una sola metodología, una que veía el cuerpo como una máquina y la enfermedad como una falla que debía corregirse con intervenciones externas, muchas veces químicas. El enfoque cambió totalmente. Ya no importaba tanto prevenir las enfermedades o entender sus causas de fondo. Ahora, lo principal era identificar síntomas y recetar medicamentos farmacéuticos para controlar esos síntomas. Este método encajaba perfectamente con la industria farmacéutica, que Rockefeller y sus socios estaban desarrollando con mucho interés. Por todo esto, el informe Flexner no fue solo un documento académico. Fue un acto de ingeniería estratégica. Consolidó el control sobre la educación médica, asegurando que el paradigma dominante sirviera a intereses industriales y financieros muy concretos. El rico tapiz del conocimiento médico, que antes incluía muchas filosofías y formas de sanar, fue deshecho de manera sistemática. Lo que quedó fue un sistema estandarizado y simplificado que, aunque trajo algunos avances científicos, también preparó el terreno para una dependencia de soluciones farmacéuticas, marcando un paso clave en la creación de lo que hoy algunos llaman el monopolio del dolor. Los cambios profundos en cómo se enseñaba medicina, impulsados por el informe Flexner, y quienes lo apoyaron, llevaron sí o sí a un cambio bien grande en cómo los doctores trabajaban. Como los doctores aprendían sobre todo a usar medicinas, la forma de tratar a los pacientes cambió por completo. Buscar curas verdaderas para las enfermedades, sobre todo para las que duran mucho tiempo, empezó a quedar en segundo plano. En vez de eso, la idea principal en medicina, poquito a poquito pero sin parar, se fue hacia el manejo de los síntomas. Esta nueva forma de pensar encajaba perfecto con lo que querían ganar las empresas de medicinas que estaban creciendo un montón, porque ellas ganaban más con tratamientos continuos que con curas de una sola vez. Este cambio fue suave al principio, muchas veces escondido con palabras bonitas sobre el avance de la ciencia y el cuidado de los pacientes. Pero la verdad es que había mucha plata en juego que movía todo esto. Un paciente que se cura es un cliente que se pierde. Al revés,
Un paciente con una enfermedad de largo tratamiento que se controla con medicinas constantes se vuelve una fuente segura de ingresos. Esta forma de ver las cosas hizo que se crearan y recetaran más medicinas que calmaban los síntomas, el dolor, la hinchazón, la molestia, sin arreglar de verdad la raíz del problema. Por eso, mucha gente terminó dependiendo de las pastillas por años, a veces toda la vida, convirtiéndose en pacientes para siempre. Enfocarse en calmar los síntomas también cambió hacia dónde iba la investigación médica. Se gastó un montón de plata en crear medicinas que pudieran cambiar cositas en el cuerpo para bajar los síntomas. Y aunque algunas de estas medicinas de verdad ayudaban a sentirse mejor y vivir mejor a mucha gente, la búsqueda más grande de curas reales para enfermedades comunes muchas veces no recibía tanta plata ni atención. Enfermedades que quizás se podrían eliminar o curar cambiando la comida, ajustando la forma de vivir o con terapias naturales que no se pueden patentar, muchas veces eran ignoradas por un sistema que prefería cosas que sí se podían patentar y que daban mucha plata. Esto creó un sistema de salud donde era fácil encontrar alivio, pero curarse de verdad muchas veces era bien difícil. Entonces, el sistema de salud empezó a cambiar a uno que era muy bueno para mantener a la gente viva más tiempo, pero no necesariamente más sana. Las enfermedades crónicas se hicieron más comunes y se manejaban con un montón de medicinas que cada vez eran más. A los pacientes se les enseñó que para cada mal había una pastilla y a los doctores se les entrenó para darla. Este círculo de solo manejar los síntomas, aunque parecía que daba soluciones, sin querer queriendo, creó una dependencia de la misma industria que ganaba plata con que la gente siguiera enferma. El arte de encontrar las verdaderas causas y ayudar a estar bien de forma completa fue quedando opacado cada vez más por la ciencia de tapar los síntomas. Sección 5. El arquitecto en las sombras. Entra Bander. Décadas después de que Rockefeller pusiera las primeras piedras de un sistema médico centrado en los medicamentos, una nueva influencia, mucho más secreta, dicen que empezó a darle forma a la industria. Este personaje, conocido solo por el misterioso nombre Bander, se dice que trabaja desde las sombras, moviendo los hilos en las grandes empresas farmacéuticas. El supuesto objetivo de Bander no es la salud de la gente, sino ganar la mayor cantidad de dinero posible. ¿Cómo? Pues manipulando de forma astuta la investigación médica, el desarrollo de medicinas y las políticas de salud. Él representa un control más profundo y más metido en la economía de la salud mundial, construyendo sobre el sistema que Rockefeller ayudó a empezar. Según rumores y reportes incompletos, la estrategia de Bander es terriblemente efectiva. Le da más importancia al desarrollo de tratamientos para enfermedades crónicas que a los que ofrecen curas definitivas. Las enfermedades crónicas, por cómo son, necesitan medicinas y cuidados por mucho tiempo, a veces para toda la vida. Esto asegura una entrada de dinero constante y predecible para las gigantes farmacéuticas que él supuestamente maneja. Las curas que podrían ser revolucionarias para algunas enfermedades, si se piensa que no van a dar mucho dinero a largo plazo, dicen que son dejadas de lado a propósito, no se les da suficiente dinero o incluso se las esconde. El objetivo no es acabar con las enfermedades, sino manejarlas para siempre, creando un mercado de pacientes que no pueden escapar. Se cree que la influencia de Bander va más allá de solo la investigación y el desarrollo. Dicen que se mete en los organismos que regulan, en las universidades e incluso en los medios que hablan de medicina. Al controlar cómo circula la información y el dinero, este arquitecto en las sombras se asegura de que la historia que más se cuenta siempre esté a favor de las soluciones de las farmacéuticas. Los tratamientos, incluyendo las vacunas, a veces dicen que están diseñados para necesitar varias dosis o refuerzos continuos, no siempre por razones médicas de verdad, sino para asegurar enfermedades que no se acaban y clientes para toda la vida. Esta forma de pensar tan fría convierte el sufrimiento de la gente en un negocio seguro, como una colección bien manejada de enfermedades. La existencia de Bander sigue siendo algo que se cuenta más que nada entre gente de adentro y por información filtrada, lo que hace difícil encontrar pruebas claras. Sin embargo, las cosas que se ven en la industria farmacéutica, como que se enfocan en el cuidado de enfermedades crónicas que da mucho dinero, el alto costo de las medicinas, y que a veces se esconden alternativas más baratas, hacen que estas historias parezcan preocupantemente ciertas.
No se sabe si Bander es una sola persona, un grupo secreto o una forma de hablar de una corrupción más grande y metida en el sistema. Pero la idea de Bander nos muestra una realidad preocupante, que las decisiones sobre la salud de todo el mundo podrían estar siendo tomadas por un plan secreto que pone el dinero por encima de todo, manteniendo el monopolio del dolor. Sección 6. Susurros desde la bóveda. La filtración del informe confidencial de 2021. El año 2021 fue un momento clave, quizás decisivo, para entender las maniobras ocultas de la industria farmacéutica. Un informe confidencial, supuestamente filtrado por un archivista decepcionado, sacudió a los círculos que critican el sistema de salud tradicional. Este documento, lleno de detalles comprometedores, decía revelar décadas de estudios científicos suprimidos y descubrimientos médicos ocultados a propósito. No era solo un rumor. El informe decía tener nombres específicos, fechas y comunicaciones internas, mostrando un panorama muy oscuro de una industria que, una y otra vez, antepone la ganancia al verdadero bienestar y sanación del público. Según dicen, el informe filtrado detallaba muchos casos donde moléculas prometedoras, capaces de tratar o incluso curar enfermedades importantes, fueron guardadas en un cajón a propósito. Estas decisiones, según el documento, no se basaban en fallas científicas ni en problemas de seguridad. Eran cálculos fríos y duros, puramente financieros. Si una posible cura ponía en peligro el mercado de medicamentos más lucrativos, esos que se toman a largo plazo, se consideraba un riesgo comercial. El informe, supuestamente, explicaba cómo estos descubrimientos quedaban enterrados en bóvedas corporativas o, de repente, se quedaban sin fondos para investigación, y así su potencial nunca llegaba al público. Además, la filtración de 2021, al parecer, mostró la difícil situación de científicos e investigadores que se atrevían a ir contra la corriente farmacéutica. Aquellos que encontraban tratamientos efectivos y baratos o que cuestionaban la seguridad y eficacia de ciertos medicamentos muy rentables, solían ser silenciados. El informe, dicen, traía pruebas de carreras arruinadas, investigaciones desacreditadas por campañas de desprestigio organizadas y advertencias para quienes desafiaban el sistema. Esto creó un ambiente de miedo entre los científicos, desanimando la investigación independiente que podría poner en jaque las grandes ganancias. Las implicancias de este informe confidencial filtrado son profundas. Sugiere que el abanico de tratamientos médicos disponibles podría estar limitado a propósito, no por falta de ciencia, sino por un interés económico. El costo de estas curas ocultas, medido en sufrimiento y vidas perdidas, no se puede calcular. Aunque la autenticidad y el alcance total de la filtración de 2021 aún se debaten y se investigan por periodistas independientes y redes anónimas, su contenido nos recuerda lo fácil que es que la corrupción crezca cuando la salud se convierte en un negocio, alimentando el monopolio del dolor. Sección 8. El paciente perpetuo, un sistema diseñado para la dependencia. El sistema de salud moderno, así como lo conocemos por las intervenciones históricas y las supuestas manipulaciones que siguen ocurriendo, parece estar diseñado con muchísimo cuidado para crear y mantener un estado de paciente perpetuo. Con esto no quiero negar a los muchos profesionales de la salud dedicados que trabajan en él, ni los avances reales en el tratamiento de enfermedades agudas. Pero los grandes intereses económicos parecen favorecer el manejo a largo plazo de las enfermedades crónicas, en lugar de buscar curas totales. Un paciente curado deja de ser una fuente de ingresos constante. Un paciente que depende de medicinas diarias, chequeos médicos regulares y tratamientos continuos se convierte en un cliente para toda la vida en el mercado de la salud. Este modelo se mantiene gracias a varios factores que están conectados. En primer lugar, la educación médica, tal como la cambió el informe Flexner, sigue dándole mucha importancia al uso de medicinas. A los doctores se les entrena para diagnosticar y recetar, muchas veces sin que aprendan mucho sobre nutrición, medicina preventiva o enfoques más completos que vean todo el cuerpo y que podrían atacar la raíz del problema. En segundo lugar, el tremendo poder de influencia de la industria farmacéutica sobre las autoridades que ponen las reglas puede cambiar cómo se aprueban las medicinas y las guías de tratamiento. Esto, muchas veces, favorece a las medicinas más nuevas y protegidas por patentes,
en lugar de alternativas más antiguas y baratas, o tratamientos sin medicinas, incluso si estos últimos funcionan igual o mejor. Además, la publicidad que las compañías farmacéuticas le hacen directamente a la gente tiene un papel muy importante en crear esta dependencia. Estos anuncios muchas veces animan a los pacientes a que le pregunten a su doctor sobre medicinas de marca específicas, presentando cosas normales de la vida como si fueran enfermedades que necesitan tratamiento. Esta costumbre de convertir la vida diaria en un problema médico hace más grande el negocio de las medicinas, creando nuevos tipos de pacientes. Los medios de comunicación, que muchas veces dependen del dinero de la publicidad de las farmacéuticas, suelen reforzar la idea de que hay una pastilla para cada problema, desalentando con disimulo que se investigue más a fondo el estilo de vida o los factores del ambiente que contribuyen a las enfermedades. El resultado es un sistema donde a las personas, seguido se les controla la enfermedad, en vez de curarlas de verdad. Enfermedades como la diabetes tipo 2, la presión alta y el colesterol alto, que muchas veces pueden mejorar muchísimo o incluso desaparecer con cambios completos en el estilo de vida. Se tratan sobre todo con medicinas para toda la vida. Aunque estas medicinas pueden controlar los síntomas y bajar los riesgos, casi nunca arreglan el desbalance de fondo que causa el problema. Esta manera de hacer las cosas asegura que siempre se necesiten medicinas y servicios médicos, encerrando a las personas en un círculo de dependencia, convirtiéndolas, en efecto, en clientes para siempre en el enorme y muy rentable negocio de manejar enfermedades.